que más afecta a los riñones dentro de este grupo es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, lo que yo voy a preguntar como factores de riesgo, es decir, ¿qué enfermedades tienen relación con el compromiso renal? Eso a mí me interesa dentro de la historia clínica. Fíjense que en la columna derecha de esta diapositiva vemos que estos problemas, estos síntomas, vamos a decir así, son muy inespecíficos. Ninguno de estos problemas del apetito, pérdida de peso, ganancia de peso, fiebre, fatiga, ninguno de ellos son específicos de enfermedad renal. Y como les he dicho en la semiología general, en ese capítulo, en uno de los primeros capítulos, no hay signos o síntomas patognomónicos. Hay que configurar bien la historia clínica para poder llegar al diagnóstico. Entonces vamos a continuar con lo más importante dentro de la historia clínica. ¿Por qué síntomas? ¿Cuáles son los motivos de consulta en relación al sistema urinario? Uno de los principales síntomas es el dolor lumbar. Sin embargo, tomando en cuenta que el sistema urinario, que viene muy acoplado al sistema genital, por eso se llama sistema genitourinario, está compuesto por varios órganos. Entonces, por esa razón es que el dolor lumbar hay que precisarlo. Es un dolor renal, o sea, de los riñones en sí, es un dolor ureteral, es un dolor vesical o es un dolor genital. Entonces yo tengo que ir precisando, porque los enfermos cuando vienen a la consulta dicen, doctor, me duele la espalda baja. Así dicen los enfermos, me duele aquí atrás. Fíjense, y estas son las características semiológicas que nosotros debemos precisar cuando el paciente viene por dolor lumbar. Una de las principales causas de dolor renal es la infección del tracto urinario. Y fíjense que el dolor renal, en este caso lo voy a explorar en las fosas renales, es insidioso, sordo, constante, bilateral y sin irradiación. Tiene esas características. El paciente puede estar días, semanas, meses con ese dolor lumbar. Además que no es agudo. No es tan agudo, no es y no empieza en forma súbita. En cambio, el dolor ureteral, cuando es por un problema del sistema urinario, el dolor es intenso, tipo cólico, se irradia, causa inquietud, no hay posición que alivie el dolor y generalmente se acompaña de hematuria. ¿Cuál es la causa más frecuente de un dolor con estas características? La litiasis urinaria. Y es unilateral. Rara vez los cálculos renales son es decir, en los dos sistemas urinarios. Es en un sistema urinario. Por eso hace la diferencia con la ITU. En la ITU, el dolor en las fosas renales es bilateral. En cambio, cuando es por un cálculo, por un lito en el árbol urinario, es unilateral y tiene irradiación. Si el cálculo está arriba en la pelvis renal, el paciente va a acusar dolor en la fosa lumbar. Si ese cálculo se moviliza y empieza a bajar, a descender, el dolor va a aparecer en la fosa ilíaca derecha y luego se puede irradiar a los genitales. Y cuando el cálculo baja, siempre y cuando sea un cálculo pequeñito y pueda
descender por los ureteres, viene y se vacía en la vejiga urinaria. Y en ese momento, cuando el cálculo ha migrado desde arriba de la pelvis renal, ha franqueado todo el ureter y llega a la vejiga urinaria, ese cálculo, cuando está sobrenadando en la vejiga urinaria, ¿qué síntomas va a causar? Una sensación de querer orinar a cada rato. Urgencia miccional se llama ese síntoma. El paciente tiene deseos de orinar. Una pregunta anatómica. ¿Cuánto es la longitud de los ureteres? Vamos, respondan. 25 a 30 centímetros. 30 a 35 más bien, ¿no? Entonces, esa es la progresión del dolor en una litiasis renal, en una urolitiasis. La localización del dolor ureteral ha de depender a qué altura está el cálculo. Los cálculos cuando descienden de la pelvis renal y vienen y sobrenadan en la vejiga urinaria, y luego ese cálculo puede ir a enclavarse en el nacimiento de la uretra, puede provocar estos síntomas que le acabo de decir, que son la urgencia miccional, y si uno le hace un examen de orina puede haber hematuria. El dolor vesical, cuando el órgano enfermo es la vejiga urinaria, es un dolor agudo y se localiza en el hipogastrio. La causa más frecuente de un dolor agudo vesical es por una retención aguda de orina, típicamente en los pacientes que están empezando a enfermarse de una hiperplasia prostática benigna. También puede ser la carta de presentación de un cáncer de vejiga urinaria o un cáncer de próstata. Por lo tanto, cuando yo tengo un enfermo que viene y me dice, doctor, me duele acá abajo del ombligo, si es un varón, hay que pensar que pueda tener, y si la edad acompaña, hay que pensar que pueda tener un problema prostático. Fíjense que es variadas enfermedades pueden provocar dolor genital. Fundamentalmente estamos hablando en el hombre. ¿Por qué? Porque hay varios órganos que pueden dar dolor genital. Prostatitis, varicocele, hidrocele, torsión testicular, orquiepididimitis. El varicocele es una enfermedad y la torsión testicular es una enfermedad de la etapa juvenil. Sobre todo el varicocele es muy frecuente en jóvenes, al igual que la torsión testicular. En cambio, la prostatitis y la orquiepididimitis son más frecuentes en pacientes adultos. Por lo tanto, estos son los 4 tipos de dolor lumbar: renal, ureteral, vesical y genital. Una de las principales causas de dolor renal y que causa internación en los servicios de medicina interna son las infecciones del tracto urinario. ¿Cuál es la epidemiología de estas infecciones del tracto urinario? Prevalece en las mujeres y en los varones aparece después de la 4ª década. La principal vía de colonización, de cómo llegan los gérmenes a las vías urinarias, es por vía ascendente. Es frecuente que recurran infecciones del tracto urinario si hay factores predisponentes. La historia clínica es fundamental para determinar la causa. Una infinidad de factores predisponen a las ITU. Es más frecuente en las mujeres. ¿Por qué las mujeres tienen más infecciones urinarias que los hombres? ¿Alguien puede precisar algún motivo? Porque están más expuestas y no tienen un cierre, si puedes decir así, como nosotros. Están más Porque los expuestas a... uréteres son más cortos, doctor, y llegan fácilmente a la vejiga de la mujer y pueden tener infecciones. En cambio, los hombres
tiene una menos contaminación cuando van a orinar en lugares que no son limpios. Nada que ver. ¿Quién ha dicho que los ureteres de las mujeres son más cortos que los hombres? Por los genitales están abajo, están más cerca. Ajá. La uretra, pues será, no los ureteres. Ay, perdón eso. La uretra en la mujer, ¿cuánto mide? 4,5 centímetros. Claro, 5 centímetros. ¿Y la uretra en los hombres cuánto mide? Aproximadamente 20. 25-30. Ni a 30, caramba. No puede. ¿Cómo? Ya eso es anormal ya. ¿Cómo va a ser? 25. ¿Quién da más, quién da menos? Nada que ver. De 14 a 17, De doctor. 15 a 20, doctor. Miércoles, ¿ustedes esto creen que es remate o qué? ¿De qué anatomía están leyendo ustedes? ¿De Wikipedia? ¿Del Rincón del Mago? ¿Dónde están leyendo? 18 centímetros, doctor. 2 centímetros, doctor. 12 centímetros, ¿será? Pues si es la uretra es la misma longitud del pene, digamos, ¿no? No va a haber pene de 30 centímetros. Obvio, ¿no? La uretra, ¿cómo se divide la uretra en el varón? ¿Cómo se divide la uretra en el varón anatómicamente? ¿Por qué? Son 3 secciones, doctor. Uretra prostática, membranosa y esponjosa. Exactamente. ¿Por qué las infecciones del tracto urinario son más frecuentes en las mujeres? Hay razones anatómicas. Uno es la longitud de la uretra. 2, la cercanía del orificio vaginal al orificio, al meato urinario. Menos de 1 centímetro hay entre el meato urinario y la vagina. Obvio. Y hay enfermedades que predisponen a las infecciones urinarias. Una de ellas es la diabetes mellitus. Una infección, una enfermedad de transmisión sexual sigue siendo la principal causa de ITU en una mujer, pero no así en el hombre. ¿Por qué una ETS causa ITU? Es por esa razón anatómica de la cercanía, ¿no es verdad? ¿Por qué los diabéticos tienen más tendencia a las infecciones urinarias? ¿Por qué? ¿Alguien me dice? Si una paciente mujer tiene itus a repetición y no sabe que es diabética, búsquele diabetes, pues, porque esa puede ser una de las causas. ¿Y por qué motivo? ¿O los niveles elevados de glucosa en la sangre, doctor? No. Porque a los diabéticos les da mucha sed, doctor, y cada rato van al baño. Nada, ¿cómo? Pues eso es síntoma, no es causa. ¿Por qué motivo los diabéticos tienen más tendencia, fundamentalmente las mujeres? Peor si es mujer. ¿Por qué las mujeres tienen más tendencias de itus que los no diabéticos, que las mujeres no diabéticas? Las mujeres diabéticas, la diabetes con el pasar del tiempo, produce un fenómeno que está aquí, vejiga neurogénica se llama. Vejiga neurogénica. Es una de las causas por la cual la diabetes causa itus. Pero hay otros factores que son los que ustedes van a ir a leer. Pacientes con antecedentes de un trauma medular. Es decir, si un paciente está en una silla de ruedas porque tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas y le dañaron los nervios de la zona dorsolumbar, no va a poder controlar esfínteres. ¿Saben ustedes que el reflejo de la micción es un reflejo protector? La tos es un reflejo protector. Cuando yo tengo una infección de vías respiratorias alta, ¿cuál es uno de los síntomas más frecuentes? La tos, porque con la tos se pretende expulsar
todo lo extraño. Lo propio existe con la vejiga urinaria, ¿no es verdad? El reflejo de la micción constituye un lavado vesical. ¿O ustedes creen que la orina es santa y religiosa, que uno puede consumir su propia orina? La orina es un producto de desecho. Por lo tanto, el reflejo de la micción tiene que ser normal. Por eso los prostáticos, el hombre a partir de los 40 años ya tiene predisposición de tener ictus. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la próstata va a obstruir. ¿No ves que la próstata abraza? La próstata abraza, ¿no ves?, al nacimiento de la uretra prostática. A medida que va creciendo la próstata, va obstruyendo y por eso los pacientes hacen las famosas retenciones agudas de orina. ¿Cuánto mide la próstata? ¿Cuánto es el peso normal de la próstata? Seguro que deben anatomía, ¿no? No han aprobado anatomía, seguro, ¿no? Tarea para la casa. 20 gramos. 20 a 25 gramos, doctora. Les recomiendo que vayan a revisar sus libros de anatomía, ¿ya? Van a leer los riñones, se los suplico, se los imploro, porque yo voy a estar preguntando. Anatomía y fisiología renal. Malformaciones. Hay malformaciones como el reflujo vésico ureteral, que está muy relacionado a ictus, sobre todo en los niños. El embarazo predispone a las ictus. Cuidado, las mujeres embarazadas tienen mucha predisposición a tener ictus. Un paciente cuando está con sonda vesical predispone a las ictus. Una flora vaginal alterada predispone a las ictus. Obviamente, una mujer que mantiene relaciones sexuales no protegidas tiene predisposición a hacer ictus por la cercanía con el meato urinario. Las mujeres adultas multigestas con varios embarazos tienen tendencia al prolapso uterino. Y el prolapso uterino las predispone a las ictus. El cáncer de cervix predispone a las ictus. Cuidado, una mujer joven de 45 años que nunca se ha hecho papá Nicolau y llega a la emergencia con dolor lumbar, usted le hace un examen de orina y es una ictus, busque un cáncer de cervix porque la infección urinaria puede ser la primera carta de presentación del CA de cervix. Las mujeres también pueden sufrir los famosos descensos de vejiga, que también predisponen. Por lo tanto, fíjense todos estos factores que predisponen a las ictus. Por lo tanto, cuando ustedes tengan pacientes en atención primaria de salud, cuando egresen de médico y estén trabajando en un centro de salud, y les viene un paciente con dolor lumbar y más cosas, y ustedes hacen diagnóstico de la ictus, no se queden pues ahí con el diagnóstico de la ictus, tienen que buscarle la causa, porque si yo no corrijo esta causa, otra vez al mes me va a aparecer la paciente con ictus. ¿Entienden o no entienden? Sí. Entonces las ictus son diagnóstico sindrómico. Hay que buscarle el apellido y ese apellido es cualquiera de estos factores. Los gérmenes que más colonizan los riñones son los bacilos gram negativos y la principal bacteria que coloniza es la E. coli. Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Proteus mirabilis. Y estos gérmenes, mis estimados estudiantes, no son propios del sistema urinario. Estos gérmenes son del sistema colónico, es decir, intestinal. ¿Y por qué aparecen en las mujeres, en las ictus? ¿Por qué? Por la cercanía, o ya sea con la vagina o con el orificio anal.
Por esa razón hay que recomendar bien por eso se recomienda, la madre le recomienda a la niña, a la niña prepuber que no ha tenido relación sexual, por eso se le recomienda que tiene que saber hacer la higiene, ¿no es verdad? Cómo debe limpiarse, qué recaudo debe tener la niña en relación a la bombacha, por ejemplo. Saben ustedes que la ropa de lencería que usan las mujeres, la que predispone a las infecciones del tracto urinario son las sintéticas, ¿no? Entonces es preferible usar ropa de lencería de algodón, porque el algodón es más fresco, no predispone a la humedad. Inclusive también es importante el uso de jaboncillos. No deben usar las mujeres jaboncillos alcalinos, porque el pH ácido vaginal es el que evita que se entren los chulupis y los lagartos a la vagina, ¿no es verdad? Si la mujer no toma esos recaudos, pues se van a entrar hasta los grillos a la vagina. Entonces la mujer debe cuidar mucho su pH vaginal. Los famosos hilos dentales son muy dañinos para las infecciones urinarias, ¿no es verdad? Ustedes saben que hablando de esto, que es un tema delicado, pero tenemos que hablarlo a calzón quitado porque estamos estudiando medicina y no debemos asombrarnos del tema que estoy tratando. Obviamente las relaciones sexuales por vía anal tienen mucho riesgo de estar en relación con infecciones del tracto urinario, obviamente, no era por la cercanía. Entonces, todos esos recaudos hay que tomar en cuenta. Hay que investigar los hábitos sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, cuando uno está frente a una infección del tracto urinario. A ver, vamos a ver si se han ubicado. Si yo tengo una abuelita de 85 años que viene por dolor lumbar, le hago un examen de orina y detecto que es una infección del tracto urinario, ¿cuál es la causa de la ITU en esa abuelita de 80 años? La causa probable. ¿Mala higiene? Mala higiene. Es lo primero. Es lo primero que debo pensar. Si yo tengo una ITU en una mujer, en una jovencita de 18 años, ¿cuál es la causa principal de esa ITU? Las relaciones sexuales. Podría ser ETS, hay que investigar. No es ese cuento de la mamá, no, si mi hija fue porque se estuvo en una fiesta, en un baño público y se sentó y por eso se enfermó. Nada que ver eso. Una ITU en una mujer jovencita de 18 años, lo primero hay que pensar en ETS. Si tiene ya relación sexual, hay que pensar que sea por eso. Si se descarta relación sexual, ¿cuál es la segunda causa? La mala higiene, doctor. No, ¿cómo puede ¿El ser uso muy inadecuado de ropa interior? ¿Embarazo? Uso de jabones, doctor. Pero pues el embarazo pasa por relación sexual, si no después la Virgen María que se embarazó sin presencia de José, digamos, ¿no? Sin relación carnal con José, digamos, no solo la Virgen María, pues bueno, no hay vírgenes María ahora, ¿no es verdad? Entonces, si no hay relación sexual, si la muchacha inspira confianza, y yo descarto, o sea, si me dice, no, doctor, yo no tengo relaciones sexuales, no he tenido este mes por lo menos, digamos, ¿no? Porque tampoco es un pecado tener relación sexual, ¿no, verdad? Siempre y cuando sea responsable. Entonces, si se descarta que esa ITU es por relación sexual, ¿cuál es la segunda causa? ¿El uso de jabones? No es tanto. Cáncer. ¿Cómo cáncer a los 18 años? Por Dios. flora vaginal. Lencería. No ¿El tanto. uso de su ropa interior?
Nada, ¿cómo sería? Pues muy cochina, pues acá son, ¿cómo pues? Tiene que ser muy. Promiscuidad, doctor. Pero pues eso es relación sexual. Estamos diciendo, estamos descartando lo sexual, por Dios. A ver, escúchenme bien la pregunta. Yo estoy descartando. Litiasis renal, pues litiasis, sí hemos dicho. ¿Acaso no se acuerdan de este cuadro? Litiasis renal, ¿dónde está pues aquí litiasis? Litiasis renal. Tiene que ser una litiasis renal, yo tengo que investigar. O sea, el mensaje de esta diapositiva es que cada vez que ustedes tengan una paciente con sospecha de infección del tracto urinario, ¿cómo voy a orientar mi diagnóstico? Primero por la edad. Si es un hombre de 70 años, ¿cuál es la causa? Edad. Una IT de un hombre de 70 años. Próstata. Cáncer. Próstata. Pues, ¿qué más va a hacer? Descarto próstata. ¿Qué voy a investigar? Diabetes, pues. Diabetes en un hombre. ¿No ve? Diabetes. Sí. Una infección del tracto urinario en un joven, en un varón joven de 15 años. Principal causa. Litiasis, doctor. Litiasis puede ser. ¿Puede ser ETS? Sí. Puede ser, pues si ahora todo el mundo es aguilillo, las mujeres y los hombres somos aguilillos, entonces puede ser, jóvenes, puede ser. Pero también hay que pensar que puede ser una litiasis. ¿Y qué más en jóvenes? ¿Qué otro problema puede ser en jóvenes? Malformaciones. Pueden haber malformaciones. Tampoco nos pongamos a juzgar a las personas. Si yo hablo de aguilillos y más cosas, pero es por despertarle el raciocinio. Pero no podemos juzgar nosotros a las personas y calumniarlas y ser mal pensados, jóvenes. No hay que ser así, ¿no es verdad? Entonces hay que ser cautos en eso. Pero siempre hay que pensar en la principal causa, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿No es verdad? Una infección urinaria en una mujer de 43 años y no es diabética. ¿Qué es lo primero que voy a preguntar? Hipertensión arterial. ¿Cómo? ¿Por qué tiene que ver la hipertensión arterial con las ITU? Por Dios. Si son estas de aquí nomás. Mujer de 43 años con una ITU y no es diabética. ¿Qué es lo que debo preguntar en la anamnesis? ¿Qué me interesa saber de la anamnesis? Si alguna vez se realizó el Papá Nicolau, doctor. Menopausia. Menopausia a los 43 años, por Dios. Diabetes. Dios libre. No es diabética, pues estoy diciendo claro. ¿Qué ustedes Los están, embarazos previos, doctor, que ha tenido. y qué están, a ver, asienten, a ver, ¿qué es lo que les pasa? Parecen que se cuelgan ustedes, peor que mi computadora, están que cada rato se cuelga mi computadora. Digo 43 años. Cáncer de cervix, doctor. 43 años. Y yo por anamnesis he interrogado y no es diabética. ¿Cuál puede ser otra causa? ¿Cáncer de cervix? Puede ser. ¿Y qué voy a interrogar? Si ella se realizó Papa Nicolau anteriormente. Correcto. Si ella dice, no me he hecho nunca, doctor. Investigue, pues. Puede ser un cáncer de cervix. ¿Qué le va a recomendar? Que se haga pues un Papa Nicolau, trate la infección urinaria y mándela al ginecólogo que le haga un Papa Nicolau. Es obvio. Otro ejemplo. Le trae su madre a una niña de 8 años con dolor en ambas fosas lumbares. Usted la examina, le pide un examen de orina y tiene una infección del tracto urinario. Violación. Violación, cuidado, ¿ah?
Cuidado, peor si en la historia familiar hay que vive con el abuelo, que vive con el padrastro, ¿no es verdad? Que el padrastro es un borracho, que es un alcohólico. Cuidado, jóvenes. Una hito en un niño, en una mujercita menor de 10 años, menor de 12 años, menor de 14 años, que no hay relación sexual, hay que investigar por violación. Hay que llamarla a la psicóloga, porque no es fácil investigar la violación, ¿ah? Los psicólogos son expertos en eso, van a empezar a averiguar a la madre, al padre, con quién vive la niña. Imagínense, ¿no? Vive con la abuelita y de vez en cuando la visita el primito. Entonces, cuidado, ¿ah? Entonces, ¿está claro cómo debo enfocar una ITU? Sí, doctor. Sí, doctor. No, pues, no cometan el error de diagnostican la ITU, le hacen el examen de orina y se creen unos príncipes los médicos al darle ciprofloxacina, al darle antibiótico. Eso es ser superficial. Hay que investigar cuál es la causa de la ITU. Yo he aprendido, yo no soy nefrólogo, yo he aprendido de un colega de acá de Montero, de un nefrólogo, que decía, el sistema urinario tiene que ser como el río de agua limpia. Si ese río aparece, si esa agua de ese río aparece turbia, hay que buscar cuál es la causa. ¿Qué es lo que le está dando turbidez? Uno tiene que orinar el color normal de la orina, color ámbar, ¿no es verdad? Pero si la paciente está empezando a orinar amarillo oscuro, maloliente, es decir, algo está pasando con ese sistema urinario. Puede ser enfermedad del mismo sistema urinario o puede ser una enfermedad extra. Y fíjense una cosa, que toditas estas enfermedades no tienen nada que ver con los riñones, es decir, no son enfermedades de los riñones, pero afectan a los riñones. Por eso es que la ITU es un diagnóstico sindrómico. Usted pone diagnóstico ITU y al lado tiene que poner el apellido. Probable hiperplasia prostática benigna, urolitiasis, ¿no ve? Ya vamos a ir viendo que el prolapso uterino, el descenso de vejiga urinaria, que son frecuentes en mujeres multíparas. ¿Cuál es el principal síntoma de descenso de vejiga? A ver, ustedes tienen su mamá y les van a preguntar, o su mamá, Los embarazos, sí. alguna vez su mamá les va a decir, pucha, me pasó esto. ¿Cuál es el principal síntoma que indica descenso de vejiga o prolapso uterino? Presión en la pelvis, doctor. No. Doctora, ¿No pueden retener? Síntoma. que tienen después de orinar dolor, doctor. Ya, pero ese es un síntoma ya muy específico, digamos, ¿no? Sí puede haber. Van a escuchar a las mujeres decir... Escape de orina durante las actividades cotidianas, doctora. Eso, dice, pucha, me mojé mi bombacha. Le tiró una carcajada, una risa, un esfuerzo y mojaron su bombacha. ¿Eso qué indica ya? Eso no le va a ocurrir a una jovencita, imposible. Eso le va a ocurrir a una Javier, ya, una media vieja, ¿no verdad? Multípara, más de 40 años. Peor si ha tenido múltiples embarazos. Ustedes entonces a sus madres, a sus tías, a la suegra, a la nuera, pregúntenle si cuando tosen, si cuando ríen, si cuando hacen algún esfuerzo no mojan su bombacha. Eso se llama incontinencia urinaria. Eso ya es expresión de algo relacionado al descenso de vejiga, al prolapso uterino, y eso predispone a las ITU. Otro de los problemas muy frecuentes como motivo de consulta dentro de la patología nefrourológica. ¿Quién debe tratar la urolitiasis? El nefro, doctor. El nefro es solo riñón, jóvenes.
El urólogo, doctor. El urólogo, doctor. El urólogo. No manden pues con litiasis renal a un nefrólogo, por Dios, mándenlo al urólogo, no es su campo. De la pelvis para abajo es el urólogo, hasta el meato urinario. Pelvis renal, ureteres, vejiga, próstata, pene, uretra, eso es campo del urólogo. La urología es una rama quirúrgica. La nefrología es una rama de la medicina clínica. El nefrólogo no opera, el urólogo opera, porque la mayor parte de las enfermedades que afectan al sistema urinario se operan. Entonces, la litiasis urinaria, o también llamada urolitiasis, es una causa frecuente, un motivo frecuente por lo cual los enfermos van a la consulta. ¿Cómo se presentan estos enfermos cuando tienen litiasis urinaria? La principal forma de cómo se presenta es a través de un cólico renal, una ITU, una hematuria o una insuficiencia renal. O sea, estas formas de presentación pueden explicar que hay piedras en los riñones. ¿Cómo es la clínica de una litiasis renal? El dolor es intenso y unilateral. No hay posición que alivie. Uno lo ve al enfermo que se mueve en la cama como víbora. En cambio, en las infecciones del tracto urinario no ocurre así. Es un dolor sordo, como dicen los semiólogos. El paciente está postrado en su cama ahí, no se mueve. En cambio, el que tiene una litiasis renal es como, no sé si alguno de ustedes ha tenido, por desgracia, un cólico renal. El paciente no puede estar quieto. Es como el parto, dicen los pacientes que han tenido un cólico renal por litiasis. Están inquietos en la cama. Cuando el cálculo se acerca a la unión uretero-vesical, es lo que les decía, ¿no? Si ese cálculo migra de la pelvis renal y cae en la vejiga urinaria, el paciente puede empezar con disuria, dolor al orinar, urgencia miccional, que es el deseo imperioso de orinar, y ese cálculo se irradia a genitales como una cistitis. Inclusive puede haber náusea y vómitos. ¿Cuál es el examen que orienta? ¿Qué es lo primero que debemos pedir si yo estoy en un centro de salud? ¿Cuál es el primer examen que debo pedir para ayudarme en el diagnóstico de una litiasis renal? La hematuria, el examen general de orina. ¿Por qué? Porque el cálculo raspa la mucosa, el endotelio. Y por eso se puede ver hematuria, que puede ser, lo más frecuente es que sea hematuria microscópica, pero también puede ser macroscópica. ¿Cuál es el examen que confirma la litiasis renal? Ecografía renal. La TAC. ¿Cómo la ecografía renal? Pues si el cálculo no está en los riñones, ¿dónde está el cálculo? En la vejiga. ¿Cómo pues? Puede estar arriba. Pero si estoy diciendo, si el cálculo está En el uréter. migra desde la pelvis renal, pero no he dicho que esté en el riñón. ¿Quién ha dicho que está? La ecografía es un examen importantísimo para un problema de los riñones, pero para las vías urinarias no sirve la ecografía renal. ¿Cuál es el examen? La urotac, o sea, la tomografía. La tomografía te mide el cálculo, te lo localiza, te da mucha información. Confirma y precisa la urolitiasis. La radiografía de abdomen simple, la radiografía simple de abdomen, el rayos X, solo muestra los cálculos radiopacos. Pero hay cálculos radiolúcidos que no se van a ver a los rayos X. La ecografía tiene alta sensibilidad para el diagnóstico de la hidronefrosis. Ahora, si un paciente te dice, doctor, yo estoy con cólico de hace 7 días, Dios mío, si el cálculo ha obstruido el flujo urinario, ¿qué va a pasar con la orina? ¿Qué va a pasar con esa orina?
Va a acumular orina, doctor. Va a refluir pues la orina. Si el cálculo está en el tercio medio de los ureteres, los riñones se van a crecer. El riñón, mejor dicho, donde está el cálculo, si es el derecho o el lado izquierdo. En ese caso, la ecografía es importante porque va a determinar la hidronefrosis. La obstrucción de los litos se produce en 3 puntos. Hay sitios de estrechez ureteral anatómico. Cagaron pila los que no se acuerdan de la anatomía de los ureteres. En 3 puntos se puede obstruir, se puede atascar la piedra, que coincide con esos sitios donde se estrecha el ureter. Saben que cuando una paciente necesita que le hagan una histerectomía, no la hace solo el ginecólogo. ¿Quién la ayuda? Sacar la matriz no es como sacar la vesícula y como sacar el apéndice o operar una hernia. Hacer una histerectomía es laborioso el asunto. No es fácil. No cualquier vendeambaiba saca la matriz. Si quieren ser buenos ginecólogos, tienen que ser buenos cirujanos. Cuando una mujer necesita hacerse una histerectomía, por ejemplo, ¿cuál es el tumor más frecuente que afecta a la matriz? Quiste. Nada. Mioma. Mioma. Los miomas en las mujeres producen 2 síntomas, dolor y hemorragia vaginal. Si hay que sacar ese tumor, es mejor sacar toda la matriz. Si ya la mujer ha tenido hijos y ya no quiere verlo ni al marido, entonces es mejor sacar la matriz. No es habitual que saquen el mioma y lo dejen la matriz. Sacan toda la matriz los ginecólogos. ¿Quién creen que le ayuda al ginecólogo? El ginecólogo habitualmente no lo hace solo, salvo que ese ginecólogo tenga mucha experiencia. Generalmente entra con un cirujano y entre los dos hacen la histerectomía. ¿Por qué? Porque hay varios elementos anatómicos que están cercanos a la matriz. Y uno de esos elementos anatómicos que está cercano a la matriz son precisamente los ureteres. Han ocurrido grandes accidentes cuando el médico ginecólogo intenta sacar la matriz y también se lleva los ureteres. Imagínense el desastre que le puede pasar a la pobre paciente cuando el médico saca la matriz y corta uno de los ureteres. ¿Qué va a pasar con los riñones? Dios mío. Entonces, no es fácil hacer una histerectomía. ¿Por qué? Porque hay cercanía de muchos órganos para sacar la matriz. Entonces, vayan a leer cuáles son estos sitios de estrechez de los ureteres. ¿De qué libro de anatomía han leído? ¿Qué libro de anatomía han llevado? Testit se dice. No han leído Testit ustedes, ya no hay testilla. Yo leí de Testit. ¿Cuál es el otro? Cuvier también se lee, doctor. Cuvier, pero no es Testit, pues. Latarjet es. Latarjet no han llevado. 2 tomos no ve Latarjet. Y Cuvier creo que son 3 tomos. Es un libro de Testud y Latarjet, dice, doctor. Latarjet y Testit. Pero ustedes pues ya no lo conocieron al libro de Testit. El Testit original eran 4 libros. ¿Saben cuántas hojas tenía cada uno de esos libros, de esos tomos? 3.000 páginas. Ha debido ser un loco de miércoles Testit para estudiar anatomía. Tronagua debió ser ese tipo. 4 tomos era. En cambio ahora Latarjet y Testit ya es de Latarjet en realidad y son 2 tomos, ¿no? Que ahorita lo estoy mirando esos 2 tomos de anatomía. Entonces,
La Tarjé está ansioso que vayan y lean la anatomía de los ureteres. Entonces, hay 3 sitios, 3 puntos de estrecheces. Y eso es importantísimo saber, porque eso coincide con los cólicos renales. El cólico renal sobreviene cuando el cálculo se atasca en una de esas estrecheces. Cuando pasa la estrechez, desaparece el dolor. Pero mientras está ahí queriendo pasar la estrechez, es cuando viene el cólico renal. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Y esto que está aquí al final es para que ustedes no se dejen engañar con los mentirosos, ¿verdad? Dicen, este remedio hace eliminar los cálculos. Que se la crea su abuela, pues. Si el cálculo es mayor de 6 milímetros, es difícil eliminarlo. Entonces, por demás que tomen viravira, un montón de remedios naturales, destructores de cálculo, que deshacen los cálculos. Bueno. Entonces, ¿por qué? Porque esto tiene una razón anatómica. O sea, si el cálculo es mayor de 6 milímetros, es imposible eliminarlo, porque vayan a leer cuánto es el diámetro de los ureteres. Los cálculos que van a migrar hacia la vejiga urinaria es porque son menores de 6 milímetros. Los que son más de 6 milímetros cuesta eliminarlos. ¿Cuál es el tratamiento moderno para eliminar los cálculos de los riñones? La litotripsia extracorpórea. Se hace con ondas de choque. Se los destruye los cálculos y los cálculos se eliminan como arenilla. Ese es el tratamiento moderno, pero eso cuesta un montón de plata, porque las máquinas que se utilizan son carísimas. Bueno, entonces, fíjense que aquí son las 3 estrecheces. Aquí es cuando un paciente tiene un cólico renal y el dolor está localizado en la fosa lumbar, es porque el cálculo está en esta primera estrechez, en la unión urétero-pélvica, ¿no es verdad? Que esto se llama pelvis renal, ¿verdad? Acuérdense, pues, los invito a leer qué son las cálices mayores, las cálices menores, cuántas cálices mayores, cuántas cálices menores, qué son las pirámides de Malpighi, qué es la médula, la corteza renal. Si el cálculo logra pasar esta primera estrechez y baja, el dolor se va irradiando. Si el cálculo se vuelve a enclavar en esta es la segunda estrechez, porque resulta que el ureter franquea los músculos ilíacos. Aquí se estrecha, se acoda, y aquí el dolor puede simular una apendicitis aguda, porque justo está por el ombligo, por la fosa ilíaca derecha. Y si el cálculo logra migrar, logra franquear, se vacía en la vejiga urinaria y se vuelve a enclavar, porque acá en el orificio ureteral también hay otra unión vésico-ureteral. Acá es la unión urétero-pélvica y acá es urétero-vesical. ¿Se acuerdan del trígono vesical, no, verdad? Entonces, si ese cálculo va y se enclava justo en el nacimiento de la uretra, ahí otra vez le va a doler. Pero si el cálculo sobrenada en la vejiga urinaria, ahí se distrae el cálculo, puede estar tiempo, ¿no ve? Karaokea, hace de todo el cálculo ahí adentro y no pasa naranja. Pero por algún motivo se puede enclavar y va y se ubica en el nacimiento de la uretra prostática. Y ahí viene otra vez un dolor, y es un dolor sí que se acompaña de disuria y urgencia miccional. Entonces, fíjense que hay razones anatómicas del por qué el dolor vesical, el del cólico renal es diferente, la localización es diferente y es de acuerdo a dónde está en relación a esas estrecheces. Ok, aquí lo vamos a dejar, vamos a continuar mañana, ¿ya? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, una pregunta. Si el cálculo se encuentra en la vejiga, ¿puede producir hematuria? Obvio, no solamente en la vejiga, en cualquier parte puede producir. Precisamente, una infección del tracto urinario no es habitual que produzca hematuria. En cambio, la urolitiasis puede estar arriba, abajo, al medio, al centro, arriba, adentro y adentro. El cálculo provoca hematuria. No ve que el cálculo Gracias, doctor. es una piedra y la piedra raspa el endotelio. Precisamente lo que hace casi confirmar el diagnóstico y por la clínica, porque el dolor hemos dicho que en la litiasis renal es unilateral a un lado. Es como las embolias, ¿no? No hay embolias bilaterales. La embolia por primera vez es al lado izquierdo o al lado derecho. Pero si le da otra embolia, repite la embolia, puede comprometerse el otro miembro. Pero eso no es frecuente. Puede ocurrir. Pero la primera vez que le da una embolia a un enfermo tiene que ser unilateral, porque si es bilateral, eso no es embolia, puede ser otra cosa. Puede ser un Guillain-Barré, ¿no? O un ELA. Entonces es así, jóvenes. La hematuria es un síntoma, es un signo muy frecuente, casi siempre presente. Casi el 100% de las veces hay hematuria en las hito. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Meta. Si en la estrechez ureterovesical más o menos mide de 2 milímetros aproximadamente, ¿cómo puede llegar a pasar un cálculo de 6 milímetros? No, por eso dice la diapositiva, ¿no? Los cálculos tienen que ser menos de 6 milímetros. Porque si son más de 6 milímetros, o sea, si el cálculo es más de 6 milímetros, es difícil, se va a quedar arriba, no va a pasar. Y eso hay que tratar urgente, porque ¿qué pasa si usted deja un cálculo a nivel los músculos ilíacos? Ahí al medio. Simula apendicitis, se simula un quiste de ovario roto en una mujer, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si usted deja un cálculo ahí? Si el paciente no pasa el cólico, sigue el cólico, sigue el cólico. Tiene que entrar a operar, ¿no ve? O tiene que hacer una litotripsia extracorpórea el urólogo, o tiene que entrar a operar, hacer una nefrostomía, o meter por vía transureteral. Hay varias formas de cómo extraer el cálculo. Puede ser por una nefrostomía abierta, que es lo más desastroso, digamos, ¿no? O lo más moderno ahorita es la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, te destruyen el cálculo. Te meten en unas máquinas y por atrás te irradian con ondas de choque y lo dejas en arenilla y eso se elimina. Y la otra forma es por vía transuretral, digamos. Te meten un aparato, por cistoscopía, te meten un aparato, un canastillo y te van extrayendo el cálculo. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Tengo una diapositiva donde les voy a mostrar los tamaños de los cálculos, cuál es la probabilidad de eliminar un cálculo, pero desde ya un cálculo mayor de 8 milímetros, la posibilidad de que se expulse es menos del 20%. O sea, eso hay que hacer tratamiento. Cuando un enfermo, bueno, la mayor parte de las litiasis urinarias son en las mujeres. Cuando una enferma viene por un cólico renal, le haces algún tratamiento, qué sé yo, le das antiespasmódico y pasa el dolor, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha migrado el cálculo, se ve que el cálculo es pequeñito, migre el cálculo a la vejiga urinaria y hay que estar atento, hay que indicarle a la enfermera que la orina la recolecte porque se puede ver el cálculo, se puede ver en el sedimento el cálculo. O yo le tomo un examen de orina y voy a ver hematuria. Si hay mucha hematuria es que el cálculo ha salido. Y si el cálculo ha desaparecido, si el cálculo se ha eliminado, yo tendría que, para estar seguro, tenía que repetirle la tomografía y ver si ya no hay el cálculo, ¿no? Porque la tomografía, la Urotac, nos va a permitir
nos va a permitir localizar e inclusive medir. Inclusive te determina las características del cálculo. ¿Qué característica tiene el cálculo? ¿Ok? Tienen que leer litiasis renal porque es muy frecuente, es una patología muy frecuente. Es motivo de consulta en la atención primaria de salud y en la emergencia, y es un motivo de internación. Ok, jóvenes, nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Lean, por favor. La Tarjel lo está esperando.